El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Roberto Carlos Sagún Olmos es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, y especialista en medicina de rehabilitación por el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Cursó la alta especialidad en rehabilitación cardíaca en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una estancia formativa en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de la Comunidad Autónoma de Madrid. Actualmente se desempeña como jefe de la División de Rehabilitación Geriátrica y Cardiorrespiratoria del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. El doctor Sagún hablará sobre rehabilitación del paciente post-COVID, aspectos musculares y cardiopulmonares. Hola, es un placer estar con ustedes. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación. En esta sesión vamos a hablar acerca de la rehabilitación del paciente post-COVID, aspectos musculares y cardiopulmonares. La infección por SARS-CoV-2 es una infección en la cual lo que más predomina es un estrés oxidativo. A final de cuentas es lo que hace las mayores afecciones a los órganos diana en esta patología. Esto de manera inicial causa una reacción inflamatoria severa, lo cual puede causar daño alveolar y síndrome de dificultad respiratoria del adulto y en algunos casos pues hasta el fallo respiratorio. El COVID normalmente es afectado el aparato gastrointestinal, el intestino, el sistema nervioso central y el aparato cardiovascular. No obstante, pues en diversos estudios lo que se ha documentado es que existe una mayor mortalidad en pacientes con enfermedad cardíaca. Por eso estos pacientes son los que se encuentran en mayor riesgo. No obstante, hablando de los tejidos que más extensamente son afectados y a la larga también son responsables de los síndromes post-COVID y la discapacidad posterior al mismo, es el aparato musculoesquelético. Este es el tejido más grande involucrado en el metabolismo de la glucosa y es por eso que también esto se asocia a alteraciones metabólicas de la misma. Este es afectado por SARS-CoV-2 y una cosa interesante es que aquellos pacientes que dentro del cuadro clínico inicial presentan mialgias en los primeros 3 días de la infección son aquellos que se correlacionan con una mayor probabilidad de requerir tratamiento intrahospitalario, así como también la duración de las mismas se asocia a estancia hospitalaria, así como también a severidad de la enfermedad. Esto también está asociado incluso con alteraciones en la imagen a nivel de estudios de los pulmones. Entonces, los mecanismos del daño, como ya mencionamos en anteriores diapositivas, es esta producción excesiva de citocinas proinflamatorias. Esto condiciona un estrés oxidativo y de moléculas corrosivas, las cuales dan un daño severo, no nada más al tejido pulmonar, como ya mencionamos anteriormente, sino también a los miocitos. Entonces aquí vemos en esta diapositiva cómo algunos factores de riesgo están principalmente asociados con este daño, como es la edad avanzada, la obesidad y la disregulación metabólica. De hecho, las alteraciones en el metabolismo de la glucosa están asociados con peor pronóstico, sobre todo si estos no se controlan. Así como también que el paciente tenga una malnutrición basal, que esté obeso, que no tenga un adecuado aporte de micronutrientes, de proteínas, y también una inflamación basal subclínica, la cual también se correlaciona con esto. Entonces puede haber un desgaste muscular basal, tormenta de citocinas, daño renal y miotoxicidad directa. Esto lo causa el virus directamente, no nada más las citocinas.
así como también la disminución de ingesta de alimentos o la pérdida de nutrientes, ya que los pacientes muchas veces también se acompañan de vómito y anorexia e incluso diarrea. Entonces estos pacientes muchas veces, dependiendo de la severidad de la enfermedad, pueden requerir de hospitalización o incluso, en el menor de los casos, del porcentaje de los casos, pero también puede ocurrir, su internamiento en UCI. Entonces, estos pacientes que se encuentran en UCI, pues tienen una actividad física, reposo en cama, lo cual empeora aún esta situación. Deben estar expuestos a diversos medicamentos miotóxicos como los esteroides, como la dexametasona, y pues pueden tener una alimentación deficiente y esto causa un mayor deterioro. Así como también pues este desacondicionamiento muscular resultante posterior a el padecimiento y la debilidad adquirida en UCI de aquellos que estuvieron postrados en cama durante largo tiempo pueden pues reducir aún más la cantidad de fibras musculares y el tropismo de las mismas, lo cual durante la fase aguda pues es condicionado por pues mialgia, fatiga, debilidad y fasciculaciones que se observan, y después de la recuperación persisten fatiga, debilidad y aquí va la parte que genera discapacidad o alteración en la funcionalidad, que es pobre desempeño físico, y todo esto altera la calidad de vida. En cuanto a los mecanismos de daño cardíaco, algo que hay que considerar es que las alteraciones cardíacas muchas veces están debidas al incremento de la enzima convertida en angiotensina 2. Durante los pacientes con enfermedades cardiovasculares son los que más probablemente desarrollen síntomas severos si son infectados con COVID-19. El daño miocárdico hay que recordar que está mediado por citocinas inflamatorias condicionadas por esta infección. Entonces, más síntomas y neumonía más severa son los que están condicionados, así como también otros pacientes que están en más alto riesgo son los mayores de 60 años y aquellos que son ingresados a unidad de cuidados intensivos. Entonces, en ellos pues hay incremento de biomarcadores de daño miocárdico. El más utilizado es la troponina 1. Otros pacientes también pueden presentar tormenta de citocinas, disfunción respiratoria, hipoxemia, y pues esto es de muy pobre pronóstico y pueden tener deterioro súbdito. No siempre es predecible su evolución, son pacientes pues inestables. El incremento de la falla cardíaca, la inflamación fulminante y acumulación de ácido láctico y eventos trombóticos es el resultado pues de esta gran inflamación, y estos pueden causar enfermedad severa y pues está asociado precisamente a una alta mortalidad. Entonces el desbalance de la respuesta inmune por células helper tipo 1 y 2, la disfunción respiratoria, pues se condiciona pues un ambiente hipóxico en el cual las funciones celulares pueden verse comprometidas en términos generales. Hipotensión, hipoxemia, choque y daño miocárdico, también mediado por otros fármacos utilizados, pueden agravar aún más este cuadro, y pues la tormenta de citocinas. Todo esto en conjunto puede causar daño miocárdico, lo cual puede desencadenar arritmias, falla cardíaca e incluso terminar con paro cardíaco. A nivel pulmonar, ya hemos mencionado y ya es conocido de que la replicación viral inicialmente empieza pues en el tejido pulmonar, en su citoplasma celular. Entonces ahí empieza la transcripción de proteínas, principalmente de la porción S1, que es la proteína del pico, la cual es la interfase a través del cual interacciona el virus con las células a las cuales va a infectar. Entonces, generalmente esto empieza como síntomas de resfriado común, lo cual puede evolucionar rápidamente en algunos casos a daño pulmonar agudo, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, daño inflamatorio difuso a la membrana alveolo capilar, incremento de la permeabilidad vascular, así como también alteraciones de la elastancia pulmonar, lo cual esto pues es la capacidad que tiene el pulmón de pues distenderse y luego retornar a su forma normal, lo cual favorece la ventilación, pues también se ve comprometido. Entonces hay una alteración en el intercambio de gases e hipoxemia. Considerando todo esto, los pacientes muchas veces quedan con déficits importantes. Los síndromes post-COVID más observados es la disnea, la fatiga y la debilidad, lo cual condiciona déficits importantes tras la recuperación del COVID. Entonces, los objetivos principales de los programas de rehabilitación post-COVID es la reducción de la disnea, disminuir ansiedad,
también la depresión, reducir complicaciones propias pues del reposo prolongado, propias pues del desbalance y la malnutrición que estos pacientes pueden desarrollar, y mejorar la capacidad funcional, preservar la función pulmonar y mejorar la calidad de vida. Estos son las metas de los programas de rehabilitación. Entonces, en los programas que se hace usualmente, se hace una historia clínica, en la cual se indaga sobre cuándo fue la fecha de inicio, los días de internamiento, los medicamentos que se utilizó, y esto nos permite inferir tanto de la severidad de la enfermedad como algunas otras consideraciones y complicaciones que ameriten seguimiento médico y rehabilitación. En la exploración física nos enfocamos en pues, la ventilación, el aparato respiratorio, si aún hay secreciones que amerite técnicas específicas para mejorar la depuración del aparato mucociliar, así como también se ve la fuerza, arcos de movilidad y contracturas. Muchos de estos pacientes quedan debilitados, entonces una parte importante de la rehabilitación es restablecer la función, y el aparato neuromusculoesquelético es importante para esto. También aplicamos diversas escalas de evaluación. Estas pueden ser de calidad de vida, de percepción de discapacidad, de sueño, ya que muchos de ellos también cursan con alteraciones del sueño, de la percepción de disnea y ansiedad y depresión. Se puede solicitar radiografía o tomografía de tórax en caso de que sean pacientes que tienen ya más de 3 meses y se quieran evaluar, por ejemplo, si hay secuelas o si se considera que el paciente aún se encuentra con cierto compromiso respiratorio. Se toma electrocardiograma también, en caso de manera para buscar alguna alteración en la función cardíaca, y pruebas de función respiratoria para tener un basal y también ver si el paciente tiene restricción, tiene obstrucción, lo cual podríamos tratar con fármacos. Y análisis de la composición corporal por impedancia. Entonces, es importante porque muchos de estos pacientes pierden peso y una gran parte es a expensas de masa muscular. Entonces, los componentes de la rehabilitación post-COVID es precisamente la educación del paciente, ya que al paciente se le tiene que enseñar primero, informar cuáles son sus síndromes post-COVID, cuáles son los déficits que tiene y cómo los va a mejorar. Para eso necesita instruirse, ya que el paciente tiene que tomar un papel activo y toma de decisiones en su rehabilitación. También se les deja una prescripción basada en las condiciones del paciente de ejercicio terapéutico, sobre todo si tiene contracturas, si tiene debilidad muscular, si el paciente tiene poca tolerancia a la fatiga. Todas estas variables se consideran para una prescripción individualizada, para que el paciente pueda retornar a sus actividades. También se hace intervención psicológica, ya que muchos de estos pacientes persisten con ansiedad e incluso depresión debido a que pueden ser situaciones bastante estresantes, y ahora sí que sobre todo los pacientes con COVID severo, los cuales se vieron prácticamente enfrentados a la vida. Técnicas de aclaramiento de la vía aérea en caso de que los pacientes todavía tienen incremento de secreciones, y ejercicios respiratorios de acuerdo a si persistan con debilidad muscular o si se documenta restricción, que muchas veces es precisamente por pérdida de la fuerza muscular de la musculatura respiratoria. Muy bien, agradezco mucho su atención.